Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la segunda parte de el análisis del libro de Conversaciones con Dios. Nos quedamos en la página 11 del PDF. Entonces, bueno, vamos a retomar esta parte de aquí. ¿Vale? Vamos a volver a leer. Vamos a empezar con esta pregunta que se hizo, ¿vale? Que dice, haces que parezca muy fácil y sin embargo en el momento de la decisión el temor vence mucho más a menudo. ¿Por qué? Recuerden que la clase pasada nos quedamos justamente en esta parte de elegir siempre, ¿no? Se hablaba de esta parte de que existen solamente eh, dos emociones, ¿vale? Está el amor y está el miedo. Justamente lo que se decía es, elige siempre el amor, ¿vale? En toda situación, la elección más elevada de nuestro ser es elegir el amor. Entonces, pues, la respuesta sería, habéis aprendido a vivir en el temor. Se os ha hablado de la supervivencia de los más capacitados y de la victoria de los más fuertes y el éxito de los más inteligentes, pero os ha dicho muy poco sobre la gloria de quienes más aman. De este modo, os esforzáis por ser los más capacitados, los más fuertes, los más inteligentes, de una u otra manera. En una situación determinada percibís que vosotros sois menos, tenéis miedo de perder, puesto que se os ha dicho que ser menos significa perder. Fíjense qué interesante justamente esta parte, ¿no? Cuando hablamos de todas estas programaciones que venimos cargando, justamente de enfocarnos en la parte exterior, ¿no? En esta parte de necesitamos demostrar que somos los mejores porque tenemos esta idea de que tenemos que competir los unos con los otros en lugar de enfocarnos en ser nuestra mejor versión, pero con nosotros mismos. Sí. Así, evidentemente, elegís la acción promovida por el temor, porque eso es lo que os han enseñado. Pero yo os enseño esto. Cuando escojáis la acción promovida por el amor, entonces haréis algo más que sobrevivir, haréis algo más que vencer, haréis algo más que tener éxito. Entonces experimentaréis plenamente la gloria de quienes realmente sois y quienes podéis ser. Entonces, es esta parte de, ok, experimentar quién yo soy realmente, ¿no? Que como les decía, nosotros somos realmente amor. Entonces, cuando nos permitimos experimentar y elegir siempre el amor, estamos realmente viviendo nuestra grandeza. Dice, para hacer esto, debéis dejar al lado las enseñanzas de vuestros bien intencionados, aunque mal informados profesores mundanos, y escuchar las enseñanzas de aquellos cuya sabiduría proviene de otra fuente. Hay muchos de estos profesores entre vosotros, como siempre los ha habido, ya que nunca he querido privaros de aquellos que os muestran, os enseñan, os guiarán y os recordarán esas verdades. No obstante, el mayor recordatorio no se halla fuera de vosotros, sino que es vuestra propia voz interior. Esta es la primera herramienta que utilizo, puesto que esta es la más accesible. Nuevamente, a la única persona y a lo único que siempre, bajo cualquier cosa, le tienes que hacer caso es a tu intuición. Y esa intuición es ese llamado, es ese sentimiento que nace dentro de nosotros. Y siempre cuestionarte si eso que estás escuchando, eso que te están promoviendo, te expande o te contrae. Y lo veíamos justamente en la clase pasada. Cuando viene del amor, te expande. Cuando viene del miedo, te contrae. ¿Ok? Y lo que buscamos es a través del amor liberarnos, generar una conciencia que nos expanda, que nos libere y no que nos contraiga y nos esclavice, ¿vale? Si la voz interior es la voz más fuerte con la que hablo, puesto que es la más cercana a vosotros, es la voz que os dice si todo lo demás es verdadero o falso, correcto o equivocado, bueno o malo, según vuestra definición. ¿No? Entonces esta parte nuevamente nos dice es, sigue tu intuición, sigue ese llamado interior porque en ese llamado interior donde yo te estoy hablando para que tú sepas si eso que estás escuchando es correcto o incorrecto. El radar que señala el rumbo dirige el barco y guía el viaje, si dejáis que lo haga.
Es la voz que te dice ahora mismo si las propias palabras que estás leyendo son palabras de amor o palabras de temor. Con este patrón puedes determinar si son palabras que hay que tener en cuenta o palabras que hay que ignorar. Dices que si yo elijo siempre la acción impulsada por el amor, entonces experimentaré, plenamente la gloria de quién soy y quién puedo ser. ¿Quieres explicármelo con más detalle, por favor? Dice, existe únicamente un propósito para toda la vida, y es para vosotros y para todo lo que vive experimentar la gloria más plena. Todo lo que decís, hacéis o pensáis está subordinado a esta función. Vuestra alma no tiene que hacer nada más que eso, y no quiere hacer nada más que eso. Lo maravilloso de este propósito es que nunca termina. Un fin es una limitación, y el propósito de Dios carece de este límite. Debe llegar un momento en el que os experimentéis a vosotros mismos en vuestra gloria más plena. En ese instante imaginaréis, una gloria aún mayor. Cuando más seáis, más llegarás a ser. Y cuando más llegáis a ser, más podrás ser todavía. Entonces, esto es maravilloso porque justamente ese es el despertar. El despertar es recordar nuestra esencia, recordar nuestra divinidad, recordar el ser ilimitado que somos. Y desde ese ser ilimitado que somos es, ¿qué más puedo crear? Porque como justamente creo que los mencionaba la clase pasada, no hay límites. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, por lo tanto, si Dios es la plataforma en la cual nos estamos expresando, entonces no hay límites. Cuando lleguemos a nuestro potencial y veamos el verdadero poder que tenemos, es ese potencial y esa divinidad, es ¿qué más puedo crear? ¿Qué más puedo hacer? Y siempre va a haber como este crecimiento, esta expansión de hacia dónde más puedo expandirme, ¿no? Y se abre este mundo de infinitas posibilidades. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. Y esto es maravilloso porque justamente tú te estás creando momento a momento. Fíjate lo que estoy diciendo. Tú te estás creando momento a momento. Dice aquí, no os descubrís a vosotros mismos, sino que os creáis a vosotros mismos de nuevo. Tratáis, por lo tanto, no de averiguar quiénes sois, sino de determinar quiénes queréis. Porque al final del día recuerda que tienes un libre albedrío y están todas las posibilidades ahí y es quién elige ser en cada momento. Puedes elegir desde la mayor expresión, que es esa expresión de divinidad, como la expresión más baja que sería el ego, ¿no? Recuerda, si lo vemos como en este arco iris que se abre de todas las posibilidades, entonces podríamos ver que la parte más baja es el ego que viene de la separación, que viene del miedo, y mi divinidad o mi espíritu que viene justamente del amor y la expansión, ¿no? Entonces, en cada momento es reconocer quién quieres ser, porque realmente, o quién quieres expresar, porque al final del día tú vas a ser siempre quien eres, siempre vas a ser esa divinidad. El tema es a quién quieres experimentar, qué parte de ti quieres experimentar, porque al final del día tú eres todo el arco iris. Todos somos ese arco iris. El tema es cuál tú eliges, qué color eliges de ese arco iris, ¿no? Sí. Hay quienes dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender unas determinadas lecciones, que una vez graduados podemos continuar con otros objetivos mayores, liberados ya de las cadenas del cuerpo. ¿Eso es cierto? Es otra parte de vuestra mitología basada en la experiencia humana. Entonces, ¿la vida no es una escuela? No. ¿Estamos aquí para aprender? No. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para recordar y recrear quiénes sois. Entonces, fíjate, nuevamente es recordar quién soy, recordar quién realmente soy y dentro de ese recordar, elegir quién quiero ser. Bueno, me he perdido. Volvamos a lo de la escuela. He escuchado a un maestro tras otro decirnos que la vida es una escuela. Francamente, me choca oírte negarlo. La escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría.
Entonces, fíjense, nosotros en esencia, nuestra verdadera esencia, que es divinidad, tenemos toda la sabiduría, pero no la experiencia. O podríamos decir, tenemos todo el conocimiento, más bien, pero no tenemos la sabiduría, que la sabiduría se obtiene a través justamente de la experiencia, el experimentar yo eso que ya conozco. Entonces, tú en energía, que es tu esencia, eres como esa biblioteca que lo sabe todo. Pero ¿cómo sé? Y se los decía, no me acuerdo, ya no me acuerdo si es en los videos que les mando de TikTok o en la clase pasada que les decía, bueno, una cosa es saber, por ejemplo, y de saberte de memoria, por ejemplo, la definición de lo que es una manzana, y otra cosa es probar la manzana propia. O sea, tú te podrás saber de memoria cómo se ve una manzana, las características de una manzana, pero nunca vas a saber realmente lo que es una manzana hasta que vivas la experiencia de morder una manzana y comerte la manzana, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos experimentando lo que ya sabemos en conocimiento para entonces adquirir sabiduría y dentro de esa sabiduría elegir quiénes queremos ser. La vida, como la llamáis, es una oportunidad para vosotros de saber experimentalmente lo que ya sabéis conceptualmente. No necesitáis aprender nada al respecto. Necesitáis simplemente recordar lo que ya sabéis y obrar en consecuencia. No estoy seguro de entenderlo. Empecemos por aquí. El alma, vuestra alma, ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento. Nada se le oculta, nada desconoce, pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. Podéis saber que sois generosos, pero a menos que hayáis algo que demuestre generosidad, no tenéis sino un concepto. Podéis saber que sois amables, pero a menos que hagáis algo que demuestre amabilidad con alguien, no tenéis sino una idea sobre vosotros mismos. Entonces, lo que les decía es, una cosa es decir, decirlo y otra cosa es realmente experimentarlo. El único deseo de vuestra alma es convertir ese magnífico concepto de sí mismo en su mayor experiencia. En tanto el concepto no se convierte en tanto que el concepto no se convierta en experiencia, todo lo que hay es especulación. Yo he estado especulando sobre mí mismo durante mucho tiempo, más de lo que tú y yo podamos recordar conjuntamente, más que la edad en el universo multiplicada por sí misma. Ve pues qué joven es, qué nueva es mi experiencia de mí mismo. Me he perdido de nuevo. ¿Tu experiencia de ti mismo? Sí. Permíteme que te lo explique de este modo. En el principio, lo que es era todo lo que había, y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había, y no había nada más. Así, todo lo que es no era, ya que en ausencia de cualquier otra cosa, todo lo que es no es. Este es el gran es. No es al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Ahora bien, todo lo que es sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, puesto que solo podía conocerse su total magnificencia conceptualmente, no experiencialmente. Sin embargo, es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba, puesto que quería saber que le apetecía ser tan magnífico. Aún así, eso era imposible, ya que el propio término magnífico es un término relativo. Todo lo que es no podía saber que le apetecía ser magnífico, a menos que lo que no es lo descubriera. En ausencia de lo que no es, lo que es no es. Esto es súper sencillo de entender. Es darnos cuenta que, ¿qué fue lo que pasó? Es, ok, Dios, que es el todo, o pongámoslo de otra forma. ¿Cómo puedes verte a ti mismo si no tienes en dónde verte? O sea, ¿cómo puedes saber cómo eres si no tuvieras un espejo, por ejemplo, en el cual pudieras verte? O algo que reflejara quién eres, ¿no? Entonces, nunca sabrías realmente cómo se ve tu cara, al menos que hubiera un reflejo, ¿cierto? Ok, eso fue lo que hizo Dios. Dios dijo, ok, perfecto. Quiero experimentarme a mí mismo, quiero saber la grandeza de lo que yo soy.
Pero para poder experimentarme y saber quién soy, tengo que separarme, que fue lo que salió, o sea, del padre, perdón, surge el hijo, se separa, ¿no? De ahí surge la idea de la separación, o se despliega, ¿no? Para entonces poderse ver a sí mismo. Pero para poder verse a sí mismo, entonces tiene que existir la dualidad, que es los polos opuestos, ¿no? Es dentro de el todo, el es y lo que no es, el todo y la nada, el alfa y el omega, para entonces, al tener esos opuestos, poder reconocer. Es lo que les he dicho, ¿no? ¿Cómo puedo saber que me gusta el chocolate si no pruebo el chocolate? ¿No? O sea, ¿cómo sé que me gusta más lo salado que lo dulce? O sea, tengo que probar el salado y lo dulce para entonces decir, ah, sí, me gusta más lo dulce, me gusta más lo salado, ¿no? Entonces es esta parte, tengo que reconocer lo que no soy, tengo que vivir o experimentar lo que no soy para reconocer lo que sí soy. Se me ha perdido de nuevo. Ah, no, espérate, ya lo leí. Ok, ¿lo entiendes? Creo que sí. Continúo. De acuerdo. Lo único que todo lo que es sabía es que no había nada más. Así, no podía ni lograría nunca conocerse a sí mismo, desde un punto de referencia exterior a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía. Solo existía un punto de referencia y el único lugar interior. El es no es. El soy no soy. Aún así, el todo de todo decidió conocerse experimentalmente. Esta energía pura, invisible, inaudible, inobservada y por lo tanto desconocida por cualquier otra energía, decidió experimentarse a sí misma como la total magnificencia que era. Para ello, se dio cuenta de que habría de utilizar un punto de referencia interior. Se hizo el razonamiento totalmente correcto de que cualquier parte de sí mismo había de ser necesariamente menos que el total y por lo tanto, si simplemente se dividía a sí mismo en partes, cada parte, al ser menos que el total, podía mirar al resto de sí mismo y ver su magnificencia. Así, todo lo que es se dividió a sí mismo, convirtiéndose en un momento glorioso en lo que es esto y lo que es aquello. Por primera vez existía esto y aquello completamente separado el uno del otro, y aún así existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era ninguna de los dos. Así de repente existían tres elementos, lo que está aquí, lo que está allá y lo que no está ni aquí ni allá, pero que debe existir porque aquí y allá existen, ¿no? Entonces podríamos decir que está la plataforma, que sería el tercer elemento, que es el ni aquí ni el allá, ¿no? Está un punto aquí, está un punto acá, si lo vemos, velo como una hoja en blanco, ¿no? Pones una cosa aquí, pones otra cosa acá, un punto y un punto, este está aquí, este está allá, y lo que es ni aquí ni allá es lo que sostiene o lo que hace posible que esos dos puntos puedan existir, ¿ok? Dice, esa es la nada lo que sostiene el todo. Ese es el no espacio, el que sostiene el espacio. Es el todo el que sostiene las partes. ¿Lo entiendes? ¿Me sigues? Creo que sí, realmente. Lo creas o no, lo que has ilustrado de una forma tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo. Voy a ir más lejos. Esa nada que sostiene al todo es lo que algunas personas llaman Dios, pero eso tampoco resulta acertado, puesto que sugiere que existe algo que Dios no es, a saber que todo lo que no es nada. Pero yo soy todas las cosas, visibles e invisibles, de modo que esta descripción de mí como el gran invisible, la nada, el no espacio, una definición de Dios esencialmente mística, al modo oriental, no resulta más acertada que la descripción esencialmente práctica, al modo occidental de Dios como todo lo visible. Quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es, son quienes lo entienden correctamente. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de la hoja, entonces Dios no solamente es el espacio en blanco, sino es esos dos puntos, por decirlo así, que están en la hoja. Es decir, es el todo y la nada, ¿no? Ahora bien, el creador de lo que está aquí y lo que está allá, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo en el momento de esta gran explosión de su interior. Dios creó la relatividad, el mayor don que se hizo nunca a sí mismo.
De este modo, la relación es el mayor don que Dios os hizo nunca, pero discutiremos este aspecto más adelante. Déjenme, porque me están pidiendo que se los dibuje, porque eso es el famoso desdoblamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces, esta es la hoja. Te podríamos decir que esto es Dios, ¿no? Entonces, Dios lo es todo, ¿no? Es esa energía que es todo. Pero, ok, ¿cómo me puedo conocer a mí mismo? Tengo que generar un punto de referencia, ¿cierto? Entonces, por eso, fíjense, por eso todo es Trinidad. Entonces generó un punto de referencia, ¿ok? Dijo, ok, pero sigo sin poderme ver, ¿ok? Entonces ahí se desplegó y se hizo el desdoblamiento. A ver si lo puedo. Esto se habla, por ejemplo, en física cuántica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es el desdoblamiento, ¿no? Que es el uno o el todo se desdobla, ¿no? Que se multiplica y entonces se genera el Padre, el Hijo, ¿no? Y está el Espíritu Santo, que es el todo, ¿no? Podríamos decirlo de una forma. Entonces es el todo y está los dos puntos de referencia y ahí se genera la dualidad, que lo podríamos ver como en este sentido visual, ¿ok? Entonces dice, así pues, a partir de la nada surgió el todo. Por cierto, un acontecimiento espiritual de todo coherente con lo que vuestros científicos llaman la teoría del Big Bang. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto algo que primero estaba aquí, luego estaba allí, y el periodo que empleaba en ir aquí y allá resultaba mesurable, ¿no? Entonces, vamos a ver lo del tema del tiempo. Si estos dos puntos no existen, ¿cómo puedo entender el tiempo? El tiempo no es más que poder yo determinar el espacio que existe entre un punto y el otro punto. Por eso se dice que en la espiritualidad o en el todo no existe el tiempo, porque el tiempo está doblado, por así decirlo. En el momento en el que se desdobla, entonces hay dos puntos de referencia, que entonces estamos en la dualidad, entonces el tiempo existe. ¿Por qué? Porque entonces ya existe un aquí y un allá. Y entonces al tener dos puntos de referencia, yo puedo decir, ah, perfecto, la distancia entre aquí y allá me toma tanto tiempo. Pero si no hay dos puntos de referencia, entonces el tiempo no tiene sentido. Porque ¿contra qué comparo? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Ok. Si alguien va teniendo alguna duda o algo, me pone ahí en el chat, ¿eh? Si Dios sabía que para que existiera el amor y se conociera a sí mismo como puro amor, había de existir también su contrario. Así Dios creó voluntariamente la gran polaridad, el opuesto absoluto del amor, todo lo que el amor no es, que ahora llamamos temor o miedo. Desde el momento en que existía el temor, el amor podía existir como algo que se podía experimentar. Esa esta creación, perdón, dualidad entre el amor y su contrario a la que se refieren los humanos en sus diversas mitologías, como el nacimiento del diablo, la caída de Adán, la rebelión de Satán. Del mismo modo que habéis decidido personificar el amor puro en el personaje que llamáis Dios, también habéis decidido personificar el temor abyecto del personaje que llamáis el demonio. En la Tierra, algunos han establecido metodologías algo más elaboradas en torno a este acontecimiento, contempladas con argumentos de batallas y guerras, soldados angélicos y guerreros diabólicos, las fuerzas del bien y del mal, de la luz y la oscuridad. Esta mitología ha constituido el primer intento por parte de los hombres de entender y explicar a los demás de manera que pudiera entenderlo un acontecimiento cósmico del que el alma humana es profundamente consciente, pero que la mente apenas puede concebir. Al dar el universo como una versión dividida de sí mismo, Dios produjo a partir de la energía pura todo lo que ahora existe, tanto lo visible como lo invisible. En otras palabras, no solo se creaba desde este modo el universo físico, sino también el universo metafísico.
la parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación. Soy, no soy. ¿No? Entonces, la metafísica, podríamos decir que lo físico son los puntos de referencia y la metafísica es todo lo que no es. Entonces, si soy, no soy, explotó también en un infinito número de unidades más pequeñas que el conjunto. Estas unidades de energía las llamamos espíritus. En algunas de vuestras mitologías religiosas se afirma que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales. Este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo de que las masas puedan captar en realidad la idea de la súbita aparición, la súbita existencia de innumerables espíritus en el reino de los cielos. En este caso, vuestros cuentos e historias místicas no se hallan tan lejos de la realidad última, puesto que los infinitos espíritus, comprendiendo la totalidad de mí, son en sentido cósmico mi descendencia. Mi divino propósito al dividirme era crear suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente. Solo hay una manera en que el creador pueda conocerse, experimentalmente en cuanto creador, y es creando. Así di a cada una de las innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad. A eso es a lo que se refiere vuestra religión cuando afirma que fuisteis creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa, como han dicho algunos, que nuestros cuerpos físicos fueran iguales, aunque Dios puede adoptar cualquier forma física que quiera para un determinado propósito. Significa que nuestra esencia es la misma. Estamos hechos de la misma sustancia. Somos la misma sustancia, con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo, ¿no? Entonces, que nuevamente se nos habla de esa capacidad creadora que somos, que eso es lo que nos muestra al decir que somos imagen y semejanza, ¿no? Es que así como Dios creó o nos creó, nosotros también tenemos esa posibilidad de crear. Dice, mi propósito al crearlos a vosotros, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como siendo Dios. No tenía modo de hacerlo salvo a través de vosotros. Así se puede decir, y se ha dicho muchas veces, que mi propósito respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como siendo yo. Este parece extraordinariamente simple, pero resulta muy complejo, ya que solo hay un modo de conocernos como siendo yo, y es conocernos primero como siendo no yo. Entonces primero tengo que experimentar lo que no soy para entender lo que sí soy. Ahora trata de seguirme, esfuérzate por no perder el hilo, ya que el asunto se hace más sutil. ¿Listo? Creo que sí. Bien, recuerda que me has pedido esta explicación. Has estado esperándola durante años y me la has pedido en términos profanos, no en doctrinas teológicas o teorías científicas. Sí, soy consciente de lo que te he pedido. Y tal y como lo has pedido, te lo voy a dar. Ahora bien, para simplificar las cosas, voy a utilizar vuestro modelo mitológico de los hijos de Dios como la base de mi exposición, ya que se trata de un modelo con el que estáis familiarizados y en muchos aspectos no resulta tan lejano. Así volvamos a cómo se desarrolla este proceso de autoconocimiento. Solo había un modelo del que yo motivara a todos mis hijos espirituales a conocerse a sí mismos como partes de mí y era simplemente diciéndoselo. Y eso hice. Pero como puedes ver, no era suficiente para el espíritu conocerme simplemente como siendo Dios, o parte de Dios, o hijo de Dios, o heredero del reino, o cualquier mitología que quieras utilizar. Como ya he explicado, conocer algo y experimentarlo son dos cosas distintas. El espíritu anhelaba conocerse experimentalmente como yo hice. La conciencia conceptual no era suficiente para vosotros. Así ideé un plan. Esa es la idea más extraordinaria de todo el universo y también la colaboración más espectacular. Digo colaboración porque todos vosotros estáis conmigo. Con este plan, vosotros, en cuanto espíritu puro, entretáis en el universo físico recién creado. Y ello porque lo físico es la única manera de conocer experiencialmente lo que se conoce conceptualmente. Esta es, en efecto, la razón por la que he creado el cosmos físico para empezar, así como el sistema de la relatividad que lo gobierna y toda la creación. Una vez en el universo físico, vosotros, mis hijos espirituales, podéis experimentar lo que sabéis de vosotros mismos, pero primero habéis de pasar por conocer lo contrario. Para explicarlo de una manera sencilla, no podéis conocer a vosotros mismos en vuestra grandeza, a menos que
y hasta que seáis conscientes de vuestra pequeñez. No podéis experimentar lo que vosotros llamáis importante a menos que también pasáis por conocer lo insignificante. Llevado a sus últimas consecuencias lógicas, no podéis experimentáis a vosotros mismos como lo que sois hasta que os hayáis enfrentado a lo que no sois. Ese es el propósito de la teoría de la relatividad y de ahí toda la vida física. Por eso es por lo que no sois tal como vosotros os habéis definido. Ahora bien, en el caso del conocimiento último, en el caso del conocimiento de vosotros mismos como siendo el creador, no podéis experimentar vuestro propio yo como creador a menos que y hasta que creéis, y no podéis crearos a vosotros mismos en tanto no os decretéis a vosotros mismos. En cierto sentido, tenéis primero que no ser con el fin de ser. ¿Me sigues? Creo, quédate con esta idea. A ver, vamos a entenderlo un poquito más. Esto de ser y no ser, ¿cómo funciona? Ok, entonces Dios dijo, ok, perfecto. ¿Cómo puedo entender la grandeza de lo que soy si no tengo lo opuesto? ¿Cómo puedo conocer, por ejemplo, imagínate que vives como rey, ¿ok? Pero si no sabes que existe la pobreza, entonces no puedes entender que lo tienes todo. Y esto lo vivimos día con día. Y te lo voy a poner tan sencillo. Todos aquí no agradecemos o reconocemos la salud hasta que nos enfermamos, ¿cierto? ¿Sabes? Se me olvida lo que es saludable, se me olvida lo que vivo constantemente hasta que ya no lo tengo. Hasta que estoy enfermo digo, híjole, no sabes cuánto desearía cuando estar saludable, estar sano. Pero cuando estás sano, lo pasa desapercibido. No lo ves, ¿cierto? O por ejemplo, ahora en el COVID, que era tan natural nosotros salir y hacer mil cosas, ¿no? Y no nos dábamos cuenta porque era tan natural, no lo agradecíamos, no éramos conscientes de lo que teníamos, hasta que no lo tienes. O el poder respirar, es algo tan natural que ni siquiera te das cuenta cuando respiras. Hasta que los que se enfermaron y tuvieron que utilizar tanque de oxígeno, se dieron cuenta de lo agradecidos y bendecidos que somos al respirar. Esto es lo mismo. Para entender la grandeza que eres, tienes que vivir el opuesto de lo que no eres para decir, ok, ya entendí lo que es la grandeza, elijo la grandeza. ¿Ok? Que dice, quédate con esta idea. Por supuesto, no hay ninguna manera de que no seáis quienes sois, y lo que sois, simplemente lo sois. Espíritu puro, creador. Siempre lo habéis sido y siempre lo seráis. Así pues, hicisteis lo mejor que podías hacer. Procurasteis olvidar quiénes sois realmente. ¿No? Entonces, la única forma de poder experimentar lo que no soy es olvidando quién soy, ¿no? Que es esta parte de, ok, la única forma de agradecer la salud es estando en no salud, ¿ok? Una vez entrados en el universo físico, renunciasteis a vuestro recuerdo de vosotros mismos. Eso os permite decidir quiénes sois, en lugar de encontrar simplemente siéndolo, por así decir. Es en el acto de decidir ser y no estar siendo simplemente lo que sois, una parte de Dios en el que os experimentáis a vosotros mismos siendo como tal decisión, que es lo que por definición es Dios. Sin embargo, ¿cómo podéis decidir respecto a algo sobre lo que no hay ninguna decisión? No podéis no ser mi descendencia por mucho que os empeñéis, pero sí podéis olvidarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ok, tú nunca vas a dejar de ser la grandeza, la divinidad, el ser ilimitado que eres, pero sí puedes olvidarlo para que entonces tú puedas tener la opción de elegir. Porque si solamente tienes una opción, entonces no tienes libre albedrío. O sea, si no hay opciones por las cuales elegir, entonces no hay elección. Y si no hay elección, no hay libertad, no hay libre albedrío. Entonces, para que puedas tú elegir libremente quién quieres ser, tienes que tener opciones, ¿no?
Vosotros sois siempre, habéis sido y siempre seréis una parte divina de todo divino, un miembro del cuerpo. Y aquí porque el acto de reunirse con el todo, de volver a Dios, se llama remembranza. Verdaderamente decís remembrar, que esto es la traducción en inglés, porque en inglés recuerden que recordar se dice remember, que es, se podría decir que es remembrar, ¿no? Es remembrar o recordar quiénes realmente sois o reunirnos junto con las diversas partes de vosotros para experimentar el todo de vosotros, es decir, el todo de mí. Vuestra tarea en la tierra, por lo tanto, no es aprender, puesto que ya sabéis, sino remembrar, recordar quiénes sois y remembrar quiénes son todos los demás. He aquí porque una parte importante de vuestra tarea consiste en recordar a los demás, es decir, recordarles a ellos y acordarse de ellos, de modo que también puedan remembrar. Esta parte es súper importante porque no solamente se trata de despertar yo, porque veámoslo como que nosotros, cada uno de nosotros somos un dedito de la mano, ¿no? Y supongamos que cuando estamos dormidos estamos así, ¿no? Y Dios podría decir ser que es toda la mano completa, ¿no? Nosotros somos parte de Dios. Entonces, si uno despierta, de nada sirve que uno despierte si los demás no despiertan, porque entonces el todo no está completo. Y este no se va a poder experimentar en su grandeza porque este solito no puede hacer nada. Necesita que todos los demás despierten para estar en su totalidad y poder realmente experimentarse en un todo. Si todos vuestros maravillosos maestros espirituales han hecho precisamente esto, este es vuestro único objetivo, es el único objetivo de vuestra alma. Dios mío, es tan simple y tan simétrico. Quiero decir que todo encaja. De repente todo cuadra. Ahora veo un panorama que nunca antes había visto entero del todo. Bien, eso está bien. Ese es el propósito de este diálogo. Me has pedido respuestas y te he prometido que te las haría. Harás un libro con este diálogo y harás mis palabras que resulten accesibles a muchas personas. Eso forma parte de tu trabajo. Ahora bien, tú tienes más preguntas que formular acerca de la vida. Ya hemos colocado los cimientos, hemos preparado el terreno para nuevos conocimientos. Vayamos a esas otras preguntas y no te preocupes si hay algo en relación a lo que acabamos de tratar que no entendéis en profundidad. Muy pronto lo verás todo claro. Hay tanto que quiero preguntarte, hay tantas preguntas. Supongo que puedo empezar por la más importante, las más obvias. Por ejemplo, ¿por qué el mundo es tal como es? De todas las preguntas que el hombre le ha hecho a Dios, esta es la más frecuente. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha formulado esta pregunta. Desde el primer momento habéis querido saberlo. ¿Por qué tiene que ser así? Normalmente el planteamiento clásico de la cuestión es más o menos este. Si Dios es infinitamente perfecto y nos ama infinitamente, ¿por qué crear el hombre y la peste, la guerra y la enfermedad, los terremotos, los tornados, los huracanes y todo tipo de desastres naturales? ¿Por qué los estados de profunda frustración personal y las calamidades, perdón, mundiales? Si la respuesta a esta pregunta reside en el más profundo misterio del universo y el más alto sentido de la vida. Yo no manifesté mi bondad si solo creo lo que llamarías perfección en torno a vosotros. Yo no demuestro mi amor si no permito que vosotros demostréis el vuestro. Como ya he explicado, no se puede demostrar amor en tanto no se haya demostrado un amor. Una cosa no puede existir sin su contraria, excepto en el mundo del absoluto. Sin embargo, la esfera del absoluto no era sutilmente ni para vosotros ni para mí. Yo existía ahí en el siempre y de ahí procedéis también vosotros. En el absoluto no hay experiencia, solo conocimiento. El conocimiento es un estado divino, pero la más grandiosa alegría está en el ser. Ser es algo que se alcanza únicamente por la experiencia. En esto consiste la evolución. Conocimiento, experiencia, ser. Esta es la Santísima Trinidad. Dios Trino. Entonces, es el ser, es vivir la experiencia, es ser eso, es el verbo, ¿no? Es ser eso que estoy eligiendo, ¿no? A través de el conocimiento y la experiencia.
Si Dios Padre es conocimiento, el Padre de toda comprensión, el engendrador de toda experiencia, ya que no se puede experimentar lo que no se conoce. El Hijo es la experiencia, la encarnación, la realización de todo lo que el Padre sabe de sí mismo, ya que no se puede ser lo que no se ha experimentado. Y Dios Espíritu Santo es el ser, la desencarnación de todo lo que el Hijo ha experimentado de sí mismo, el simple y exquisito existir, posible solo a través de la memoria del conocimiento y la experiencia. Este simple ser es la felicidad, es el estado de Dios después de haberse conocido y experimentado a sí mismo. Es lo que Dios anhelaba en el principio. Por supuesto, no hace falta que te explique que las descripciones de Dios como Padre e Hijo no tienen nada que ver con el hecho de engendrar. Utilizo aquí las pintorescas formas de hablar de vuestras más recientes escrituras. Otros escritos sagrados, mucho más antiguos, situaban esta metáfora en el contexto de madre e hija. Ninguna de ellas es correcta. Vuestra mente puede entender mejor la relación como progenitor, descendencia, o bien lo que da origen y lo que es originado. Al añadir la tercera parte de la Trinidad, se produce esta relación, lo que da origen, lo que es originado y lo que es, ¿no? Entonces es como lo que les decía, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? Esta realidad trina es la firma de Dios, es la pauta divina. Esta característica de tres en uno se encuentra por doquier en las esferas de lo sublime. No se puede escapar a ella en las cuestiones que tratan del tiempo y el espacio. Dios y la conciencia o cualquier relación sutil, por otra parte, no se puede hallar esta verdad trina en ninguna de las relaciones ordinarias de la vida. La verdad trina es conocida en las relaciones sutiles de la vida por todo aquel que se ocupe de tales relaciones. Algunos de vuestros teóricos de la religión han desconocido la verdad trina como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos de vuestros psiquiatras utilizan los conceptos de superconsciente, consciente y subconsciente. Algunos de vuestros espiritualistas hablan del mente, cuerpo y espíritu. Algunos de vuestros científicos aluden a energía, materia y éter. Algunos de vuestros filósofos dicen que una cosa no es verdadera hasta que lo es de pensamiento, palabra y obra. Cuando habláis del tiempo, os referéis solo a tres tiempos, pasado, presente y futuro. Del mismo modo, vuestra percepción se compone de tres momentos, antes, ahora y después. En términos de relaciones espaciales, tanto si consideráis distintos puntos en el universo como si es vuestra propia habitación, reconocéis tres aspectos, aquí, allí y el espacio intermedio entre ambas. Es decir, todo es lo mismo. No, no más con diferentes palabras. En cuanto a las relaciones ordinarias, no reconocéis ningún intermedio. Y ello porque las relaciones ordinarias son siempre diadas, mientras que las relaciones de orden superior son invariablemente triadas. Así tenéis derecha, izquierda, arriba, abajo, grande, pequeño, rápido, lento, caliente, frío y la mayor diada jamás creada, macho, hembra. En tales diadas no existen intermedios. Cualquier cosa es una cosa o la otra, o una versión mayor o menor en relación con una de esas polaridades. En el ámbito de las relaciones ordinarias, no puede existir nada conceptualizado sin que exista la conceptualización de su contrario. La mayor parte de vuestra experiencia cotidiana se basa en esa realidad, ¿no? Entonces, hablamos de esta parte en que en el mundo físico o la realidad que estamos viviendo se vive en diadas, ¿no? Que son los opuestos, que es la polaridad, que es la dualidad, ¿vale? Y cuando hablamos de una esencia mayor o superior, entonces es en triadas. En el ámbito de las relaciones sublimes, nada de lo que existe tiene su contrario. Todo es uno y todo progreso de lo uno a lo otro en un círculo perfecto, en un círculo infinito, perdón. El tiempo es como el ámbito del sublime, en el que llamáis pasado, presente y futuro existen de modo interrelacionado, es decir, no hay contrarios, sino más bien partes del mismo todo.
progresiones de modo interrelacional. Es decir, no hay contrarios, sino más bien partes del mismo todo, parte del mismo todo, progresiones de la misma idea, ciclos de la misma energía, aspectos de la misma verdad inmutable. Si a partir de aquí llegaras a la conclusión de que el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo, estarías en lo cierto. Sin embargo, no es el momento de tratar esto. Nos ocuparemos de ello con mucho más detalle, cuando exploremos plenamente el concepto del tiempo, que lo haremos más tarde. Entonces es reconocer, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo al final del día, todos es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de triadas, todo es lo mismo, todos son parte de lo mismo. O sea, no son opuestos. El mundo es tal como es porque no podría ser de ninguna otra manera y seguir existiendo en la esfera ordinaria de lo físico. Los terremotos y los huracanes, las inundaciones y los tornados y todos los acontecimientos que llamáis desastres naturales no son sino movimientos de los elementos de una polaridad a la otra. El ciclo nacimiento-muerte forma también parte de este movimiento. Estos son los ritmos de la vida y en la realidad ordinaria todo está sujeto a ellos, puesto que la propia vida es un ritmo, en una onda, una vibración, pulsación, perdón, del mismo corazón de todo lo que es. El malestar y la enfermedad son los contrarios de la salud y el bienestar y se manifiestan en vuestra realidad a petición vuestra. No podéis caer enfermos si a un determinado nivel lo provocáis vosotros mismos y podéis estar bien de nuevo en cierto momento simplemente decidiendo estarlo. Los estados de profunda frustración personal son respuestas que habéis elegido y las calamidades mundiales son el resultado de la conciencia mundial, ¿no? Entonces, esto nos habla justamente del poder de nuestros pensamientos, ¿no? Es esta parte cuando dice tú eliges a partir del pensamiento tus creencias. Eso es a partir de cómo tú eliges y por lo tanto experimentas lo que tú estás eligiendo. Que era lo que decíamos, ¿no? Conocimiento, experimento, ser. Tu pregunta implica que yo decido tales acontecimientos, que ocurrirían por mi voluntad y mi deseo, pero yo no provoco esas cosas, simplemente observo a vosotros hacerlo. Y yo no hago nada para detenerlas, porque obrar así sería coartar vuestra voluntad. Además, ello os privaría de la experiencia de Dios, que es la experiencia que vosotros y yo hemos elegido juntos. No condenes, pues, todo aquello que llamarías malo en el mundo. En lugar de ello, pregúntate qué es lo que considerarías malo y, en su caso, qué puedes hacer para cambiarlo. Investiga en ello, preguntándote qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora ante esta calamidad. ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora? Y ello porque todo lo que vivo existe como una herramienta de vuestra propia creación y todos los acontecimientos se presentan simplemente como oportunidades para que decidáis y seáis quienes sois. Pues esta parte es súper importante. Fíjate, vamos a leerlo otra vez. Dice, investiga en ello, preguntándote qué parte de ti mismo quiero experimentar ahora ante esta calamidad. ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora? Es decir, esto que estoy viviendo, lo vivo y lo experimento desde la grandeza que soy o lo vivo, lo experimento desde el miedo. Entonces, cada oportunidad, cada suceso en mi vida es para recordarme y elegir quién soy. Elijo la ilusión, el miedo y el temor, o elijo lo que realmente soy, que es el amor, ¿no? Esto es así para cualquier alma. No sois, por tanto, víctimas en el universo, sino únicamente creadores. Todos los maestros que han caminado por este planeta lo han sabido, y ellos porque no importa qué maestro se mencione, ninguno se veía a sí mismo como víctima, aunque muchos fueron realmente crucificados. Cada alma es un maestro, aunque algunos no recuerden sus orígenes o su herencia. Cada uno crea en cada momento la situación y las circunstancias apropiadas para su objetivo más elevado y su proceso de recuerdo más rápido. Es decir, yo estoy creando mis circunstancias para experimentar lo que no soy y así recordar quién sí soy. No juzgues, pues, el camino kármico que recorre otra persona. No envidies su éxito, no compadezcas su fracaso, puesto que no sabes qué es éxito y qué es fracaso en los cálculos del alma.
No llames a algo calamidad ni feliz acontecimiento hasta que decidas o compruebes cómo es utilizada, ya que es una calamidad la muerte de uno si con ello salva la vida de miles. Y es una vida y es una vida un feliz acontecimiento cuando ésta solo se ha provocado dolor. Sin embargo, aunque no juzgues, mantén siempre tu propio criterio y deja que los demás sigan el suyo. Esto no significa que debas ignorar una petición de ayuda y la tendencia de tu alma a procurar cambiar una circunstancia o condición determinada. Significa que has de evitar las etiquetas y los juicios, hagas lo que hagas. Para cada circunstancia hay un don y en cada experiencia se oculta un tesoro. Había una vez un alma que sabía que ella era la luz. Era un alma nueva y por lo tanto ansioso por experimentar. Soy la luz, decía, soy la luz, pero todo lo que supiera al respecto y todo lo que dijera al respecto no podía sustituir a la experiencia. Y en la espera de la que surgió esta alma, no había sino la luz. Todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas, y todas las almas brillaban con el brillo impotente de mi propia luz. Así, la pequeña alma en cuestión era como una vela en el sol, en medio de la más grandiosa luz, de la que formaba parte. No podía verse a sí misma, ni experimentarse a sí misma como quién y lo que realmente era. Sucedía que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma, y tan grande era su anhelo que un día le dije, ¿sabes, pequeña, qué deberías hacer para satisfacer este anhelo tuyo? ¿Qué, Dios mío? Quiero hacer algo, me dijo la pequeña alma. Debes separarte del resto de nosotros, respondí. Luego debéis surgir por ti misma en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad, oh santo? Preguntó la pequeña alma. Lo que tú no eres, le respondí, y el alma lo entendió. Y eso hizo el alma, apartándose del todo, incluso yendo hacia otra esfera. En esta esfera del alma tenía la facultad de incorporar a su experiencia todo género de oscuridad, y así lo hizo. Pero en medio de toda aquella oscuridad, gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Igual que vosotros en vuestros momentos más negros, pero yo nunca os he abandonado, sino que estoy siempre a vuestra disposición, dispuesto a recordaros quiénes sois realmente, dispuesto a recibirlos en casa. Así pues, sé la luz en la oscuridad y no la maldigas, y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo por el camino de lo que no eres, pero alaba la creación, aunque trates de cambiarla y sabe que lo que hagas en los momentos de más dura prueba puede ser tu mayor triunfo, ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres y de quién quieres ser. Te he explicado esta historia, la parábola de la pequeña alma y el sol, a fin de que puedas entender mejor por qué el mundo es como es y cómo puede cambiar en un instante en el momento en que cada uno recuerde la divina verdad de su más alta realidad. Ahora bien, hay quienes dicen que la vida es una escuela y que todo lo que uno observa y experimenta en su vida es para que aprenda. Ya he hablado de ello antes, pero nuevamente os digo, no habéis venido a esta vida a aprender nada, solo tenéis que manifestar lo que ya sabéis. Al manifestarlo, lo realizaréis y os creeréis a vosotros mismos de nuevo, a través de nuestra experiencia. Así pues, justificar la vida y dotarla de objetivo, hacedla sagrada. ¿Estás diciendo que todo lo malo que nos sucede lo hemos elegido nosotros? ¿Significa que incluso las calamidades y los desastres son, a un cierto nivel, creados por nosotros a fin de que podamos experimentar lo contrario de quienes somos? Y si es así, ¿no hay una manera menos dolorosa para nosotros mismos y para los demás, de crearnos las oportunidades de experimentarnos a nosotros mismos? Me haces varias preguntas y todas interesantes. Vamos a verlas una por una. No todo lo que os ocurre y que llamáis malo sucede por vuestra propia elección, no en el sentido consciente al que tú aludes, pero todo ello es vuestra creación. Estáis siempre en proceso de creación, en cada momento, en cada minuto, cada día. Más tarde nos ocuparemos de cómo podéis crear, pero ahora simplemente cree lo que te digo. Sois una gran máquina de creación y estáis produciendo cada nueva manifestación literalmente a la misma velocidad con la que piensas. Eventos, sucesos, acontecimientos, condiciones, circunstancias, todo ello son creaciones de la conciencia. La conciencia individual es bastante poderosa. Puedes imaginar que genera
¿Qué género de energía creadora se desata cada vez que dos o más se reúnen en mi nombre? Y la conciencia colectiva, esta es tan poderosa que puede crear acontecimientos y circunstancias de importancia mundial y consecuencias planetarias. No sería correcto decir, al menos no en el sentido que tú das, que elegís dichas consecuencias. No las elegís más de lo que pueda elegirlo yo. Como yo, las observáis y decidís quiénes sois en función de ellas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Nosotros tenemos una conciencia individual y una conciencia colectiva. Desde la conciencia individual creamos nuestras propias circunstancias a nivel individual, pero a nivel colectivo creamos las condiciones de el colectivo, ¿no? Es decir, a través de nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos en conciencia colectiva, la mayoría de la gente está teniendo pensamientos de miedo, de temor, frustración, odio, miedo, venganza, celos, ¿no? Todas esas energías, entonces nosotros estamos creando circunstancias que creen más de esos sentimientos. Entonces, de cierta forma, no individualmente, pero sí colectivamente estamos generando esas circunstancias, ¿no? Sin embargo, no hay víctimas en el mundo, ni malvados, ni tampoco sois víctimas de las decisiones de los demás. En un determinado nivel, habéis creado todo aquello que decís que aborrecéis y al haberlo creado, los habéis elegido. Se trata de un nivel avanzado de pensamiento, un nivel al que antes o después acceden todos los maestros, ya que solo cuando son capaces de aceptar la responsabilidad de todo, pueden adquirir la capacidad de cambiar una parte, ¿no? Entonces, darme cuenta de que yo soy creador para entonces poder hacer mi parte, como dice aquí, para poder cambiar la totalidad de todo. Nuevamente regreso a la parte de el despertar de todos, porque todos formamos parte de esa conciencia colectiva. En la medida que alberguéis la noción de que hay algo o alguien ajeno que os hace algo, a vosotros perdéis la capacidad de actuar por vosotros mismos. Solo cuando digáis yo hago esto, podréis hallar la fuerza necesaria para cambiarlo. Eso es lo que habla de hacerme responsable, ¿no? Hacerme responsable de que darme cuenta que yo estoy creando y co-creando con todos los demás nuestra realidad para entonces de esa forma poder hacer algo al respecto, porque si creo que yo soy víctima del mundo, pues entonces el poder no lo tengo yo. Es mucho más fácil cambiar lo que hace uno mismo que cambiar lo que hace el otro. El primer paso a la hora de cambiar algo es saber y aceptar que habéis elegido que eso sea lo que es. Si no podéis aceptar esto a un nivel personal, aceptarlo mediante la interpretación de que nosotros somos uno. Tratad, pues, de crear un cambio no porque algo sea malo, sino porque ha dejado de constituir una adecuada afirmación de quiénes sois. Entonces fíjate, por eso el despertar es tan importante, porque en el despertar reconozco quiénes soy y si yo soy amor infinito puro, entonces todo acto que venga del no amor no es parte de lo que yo soy. Y si no es parte de lo que soy, no lo elijo. Y si no lo elijo, no lo manifiesto. Es así de sencillo. Entonces, en cada momento es hacer conciencia de qué estoy eligiendo, quién estoy eligiendo ser en cada circunstancia, en cada momento, porque cada vez que yo elijo, estoy eligiendo también qué voy a estar manifestando a nivel individual, a nivel colectivo. Entonces, es en cada momento, en cada circunstancia, quién elijo ser. Está pasando algo, como por aquí pone, una calamidad. Ok, perfecto. ¿Quién elijo ser en esta circunstancia? Estoy reafirmando el miedo. Estoy diciendo, sí, es que esto es terrible. Entonces, estoy generando más de lo mismo. Hacia el contrario, elijo el amor. ¿Y qué es elegir el amor? Y como lo mencionaba más arriba, no se trata de que te pongas una venda en los ojos y digas, nada pasa. Es no poner un juicio de qué es bueno o es malo y es elegir el amor. Es qué haría el amor en esa circunstancia, sea cual sea. Porque entonces elijo la parte más grande de nuestra esencia y se manifiesta entonces eso. Si solo hay una razón para hacer algo, que eso sea una afirmación ante el universo de quiénes sois. Tomada en este sentido, la vida se convierte en una autocreadora. Utilizáis la vida para crearos a vosotros mismos como sentido, como siendo quienes sois y quienes siempre habéis sido ser.
Hay también una sola razón para que dejar de hacer algo, que eso haya dejado de ser una afirmación de quienes queréis ser, que ya no sea vuestro reflejo, que ya no nos represente, es decir, que ya no nos representa, ¿no? Como colectivo también. Si queréis ser adecuadamente representados, debéis procurar cambiar cualquier aspecto de vuestra vida que no encaje en el retrato de vosotros mismos que deseáis proyectar en la eternidad. Es decir, si yo elijo el ser ilimitado que soy, si yo elijo el amor infinito que soy, entonces eso es lo que proyecto, pero es elegir en cada momento. En el más amplio sentido, todo lo malo que sucede es por vuestra elección. El error no está en elegirlo, sino en calificarlo de malo. Al calificar así, os calificarás de malos a vosotros mismos, ya que se trata de una creación vuestra. No podéis aceptar esta etiqueta, no tanto porque os calificáis de malos como porque negáis vuestras propias creaciones. Esta es la falta de honradez intelectual y espiritual que os permite aceptar a un mundo cuyas condiciones son como son. Si aceptáis e incluso percibís con un profundo sentimiento interior vuestra responsabilidad personal respecto al mundo, este sería un lugar muy diferente. Esto, desde luego, sería así si todo el mundo se sintiera responsable. Que eso sea tan manifiestamente obvio es lo que hace tan absolutamente penoso y tan patéticamente irónico. Las calamidades y desastres naturales del mundo, sus tornados y huracanes, sus volcanes e inundaciones, sus desastres físicos, no son específicamente una creación vuestra, pero sí lo es en el grado de que dichos sucesos afectan a nuestra vida. ¿No? Entonces, nuevamente, no es que nosotros hayamos dicho, quiero que haya huracanes, quiero que haya esto, no, pero la energía del conciencia colectivo, como está más en miedo, genera circunstancias y fenómenos naturales que generan miedo, que generan circunstancias que derivan del miedo. Se ocurren acontecimientos en el universo que ni siquiera con un esfuerzo de imaginación se podrían afirmar que son instigados o creados por uno. Dichos eventos los crea la conciencia combinada del hombre. Todo el mundo co-crea conjuntamente, produce dichas experiencias. Lo que hace cada uno de vosotros individualmente es moverse a través de dichas experiencias, decidiendo qué significado tienen para él, si tiene alguno, decidiendo quiénes y qué sois en relación con ellas. Así creáis colectivamente e individualmente la vida y los momentos que experimentáis para el propósito del alma de evolucionar. Me has preguntado si hay una manera menos dolorosa de pasar por este proceso, y la respuesta es que sí, pero nada en tu experiencia externa habrá cambiado. La manera de reducir el dolor que asocias con la experiencia y acontecimientos de la Tierra, tanto tuyos como los demás, es cambiar el modo de percibirlos. Entonces, era que justamente lo que empecé la clase pasada. Una situación, dos percepciones, ¿no? Creo que decía lo de la araña, ¿no? Y está la araña. Unos pueden decir, mira, qué maravilloso ser, y otros pueden decir, guácala, la odio. ¿En qué cambia? ¿Quién tiene la verdad? O sea, uno lo ve de una forma y otro lo ve de otra forma según su percepción, según el filtro por el que esté viendo. Entonces no se trata de cambiar lo externo, se trata de cambiar el filtro por el que yo estoy viendo, el cómo yo percibo las cosas, porque a medida de que yo, cómo yo percibo, es cómo me voy a sentir. Si no puedes cambiar el acontecimiento externo, puesto que ha sido creado por muchos de vosotros, y vuestra conciencia no se ha desarrollado lo bastante como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente, de modo que debéis cambiar la experiencia interna. Esta es la llave maestra de la vida. Entonces, ahorita en conciencia, es cada uno de nosotros hacer nuestra parte de forma individual. Y por eso se habla tanto del despertar y de lo que viene, porque a medida que más personas despierten y se genera una conciencia colectiva, una masa crítica, que es lo que se llama masa crítica, que es el suficiente número de personas despiertas que empiezan a vibrar en amor, entonces así cambiaremos las circunstancias de nuestro mundo y empezaremos a generar un mundo que esté más, que genere circunstancias más de amor y se hace un efecto dominó, ¿no? Dice, nada es doloroso en y por sí mismo. El dolor es el resultado de un pensamiento equivocado. Es un error en el pensar.
Esto, por ejemplo, también se habla mucho en el curso de milagros, ¿no? Que es la famosa expiación. Y la expiación es más que reconocer que estoy pensando equivocadamente cada vez que siento miedo, que cada vez que yo experimento la dualidad o la polaridad del amor, entonces estoy en un pensamiento equivocado, es decir, tengo una creencia limitante con respecto a eso, que era también lo que yo les decía cuando empezamos esta lectura, ¿no? De si algo te está molestando de lo que sea que estás leyendo y en cualquier circunstancia de tu vida, quiere decir que tienes una creencia limitante con respecto a eso y tienes que observarla, pero yo no puedo sanar algo de lo que no estoy consciente. Y siempre el primer paso es reconocer, ok, ya me di cuenta que aquí tengo un error, ¿no? El primer paso siempre es reconocer que hay un error. Un maestro puede hacer desaparecer el mayor dolor. De este modo, el maestro sana. El dolor resulta de un juicio que te has formado sobre algo. Elimina el juicio y el dolor desaparecerá. A menudo, el juicio se basa en la experiencia previa. Vuestra idea sobre algo se deriva de una idea anterior sobre aquello. A su vez, vuestra idea anterior resulta de otra aún anterior a ella, y esta de otra, y así sucesivamente, hasta llegar recorriendo todo el camino hacia atrás, como en la sala de los espejos, a lo que yo llamo el primer pensamiento. Todo pensamiento es creador y ningún pensamiento es más poderoso que el pensamiento original. He ahí porque a veces se le llama también pecado original. El pecado original consiste en que vuestro primer pensamiento sobre algo sea un error. Este error se mezcla muchas veces con un segundo o tercer pensamiento. La tarea del Espíritu Santo consiste en inspiraros nuevos conocimientos que puedan liberarlos de vuestros errores. Ok, ¿cómo vamos? ¿Lo dejamos hasta aquí o continuamos? Déjame ver. 19. A ver, pónganme ahí en el chat, porque creo que es que este capítulo es el más largo. Sí, 19. Esto es Ok, aquí estoy. A ver, ¿qué dicen? Ok, a ver, Mari Carmen dice que lo dejamos aquí. ¿Quién más? Si quieren lo dejamos aquí para no hacerlo más largo, pero sí me gustaría abrir micros. A ver, y abrir los micros por si alguien quiere comentar algo, decir algo, si tiene alguna duda de algo, poder eh, resolver cualquier duda, inquietud, comentario, qué sé yo. ¿Les está haciendo fácil, más o menos, no? ¿Alguna sugerencia? Ya están abiertos los micros. Si alguien quiere abrir su micrófono, lo puede hacer. Sí, Liz, te escucho. A ver, Carlita, quiero entender que no hay un destino como tal, ¿no? Que nosotros formamos nuestra vida, de alguna manera. Aunque sí tenemos un objetivo, ¿no? Es como eh, como nuestra misión de alma o nuestra misión de vida. Y tenemos que llegar a eso, pero entonces de alguna manera no está hecho tu destino, sino uno lo forma. Pero además nos influye el colectivo. Exacto. A ver, al final del día tú tienes un propósito y el propósito que tú tienes lo tenemos todos, ¿ok? Esto es súper importante entenderlo, que nuestro propósito es justamente el despertar o el recordar quiénes somos, ¿ok? En ese Entonces es el mismo. es el mismo, todos tenemos el mismo Ok. propósito, que es el mismo llamado que creo que justamente lo veíamos la clase pasada, que les decía, es este llamado que todos tenemos, pero que nos equivocamos al verlo exteriormente, que es este llamado de, es que quiero tener más abundancia, quiero ser más feliz, quiero, ¿no? Es, quieres tener todo eso que eres,
¿no? Y si lo vemos en la parte de la divinidad, cuando lo experimentamos en el espíritu ¿qué es? El espíritu es abundante, el espíritu es amor, el espíritu es alegría, el espíritu es bondad, el espíritu, pero tú lo quieres, ese llamado que sientes, crees que lo vas a lograr en el exterior y entonces lo buscas en el exterior a través de queriendo tener más dinero, queriendo tener más coches, queriendo, etcétera, ¿no? Pero ese llamado está ahí. El tema es, ese es nuestro propósito principal, el despertar o regresar a nuestro origen, pero desde el plano físico de la experiencia, porque en el plano físico es en el único plano que puedes vivir la experiencia, que es lo que decía en el libro, ¿no? Tú tienes el conocimiento, o sea, tú en teoría ya tienes todo el conocimiento, pero no has experimentado lo que es ser un dios. Y la única forma de experimentar lo que es un dios es que tú puedas crear en el mundo físico. ¿Sí? Entonces, tu propósito es ese, tu propósito es despertar. ¿Cómo lo vas a hacer? Es a través de vivir la experiencia de lo que no eres y entonces elegir en cada momento lo que sí eres. Ese es el camino del despertar, es en cada momento, en cada situación que se me presente, recordar que si esto me está generando miedo, esto no es lo que yo soy y elegir lo que sí soy. Y entonces expandir lo que sí soy, que es el amor. Que por ejemplo eso se marca mucho en el curso de milagros, ¿no? Es expande el amor, expande lo que eres constantemente en todo lo que hagas. En cada momento, en cada situación, elige tu yo más grande, elige tu verdadera naturaleza, que es amor, ¿no? Entonces en cada momento es expandir el amor que yo soy, ¿a través de qué? A través de lo que tú quieras, a través de, por ejemplo, tú que eres maestra, dar clases, ¿no? Puedes experimentar y expandir lo que tú eres, ese amor que tú eres, a través de dar las clases, a través de lo que tú quieras, siempre puedes expandir, porque entonces una vez que expandas lo que tú eres, como consecuencia, atraes también la parte física, ¿no? Que es el dinero, la abundancia, pero ya de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. ¿Me expliqué? ¿O por ahí no iba tu pregunta? Está cerrado tu micro. No, sí, sí me ayuda, Carlita, pero es esta parte de que luego dice uno que ya hay un destino. Realmente tú lo formas con tus pensamientos. Sí, y No esto está predicho. sí, no. Eso lo van a entender. No me quiero adentrar en esto porque eso se habla más adelante, no me acuerdo si en este libro o en los otros, que habla justamente a través del tiempo, de pasado, presente y futuro, y justamente lo mencionó un poco aquí, donde dice, a ver, entendamos que presente, pasado y futuro son todo lo mismo. Y si todo es lo mismo, pues todo está. Entonces, está más complejo. No me quiero, insisto, no me quiero adentrar ahorita porque eso es más metafísico, pero sí lo explica en el libro, pero sí, al final del día tú eliges constantemente a través de tus pensamientos hacia dónde vas. Entonces, podríamos decir que al final del día el camino, o sea, todos vamos hacia el mismo lugar. El camino que tú quieras tomar es el que tú eliges. O sea, todos vamos a llegar siempre, o sea, no hay forma de que no lleguemos al mismo camino que es el despertar, que es la unión con el todo, que es la unión con nuestra divinidad. El tema es que tú puedes elegir tomar un camino que va directo, un camino que va curviado, un camino que sube y baja y después se regresa. Ese es como tu libre albedrío y ahí es donde está tu elección. Pero regresando al punto, toda esa parte eh, se expande, pero no existe tal cual como un destino que está predeterminado. Sin embargo, sí todos vamos hacia el mismo lugar. Okay. También me saltó mucho toda esta parte del colectivo, de pues las pestes, la guerra, la maldad, todo esto, en el que pues está súper difícil que cambiemos todo y todos No, al para revés. el, o sea, tenemos que cambiar todos para cambiar los eventos, Ajá, porque esto tiene que ver con el colectivo. Y bueno, correcto, independientemente que también son cosas de cambio. correcto.
pero nos afectan. Sí, Entonces, el cambiarlo es estar todos en amor. exacto, correcto. Pero no está difícil. Estamos viviendo en la mejor época, porque justamente ahorita estamos el despertar de la conciencia. O sea, antes el despertar era algo que, o sea, uno era No, súper nadie raro y hablaba. de unos cuantos, y ni siquiera se hablaba. Hoy en Ujú, día es algo que ya es normal, ya es natural. Estamos viviendo en una era donde el conocimiento se mueve así. O sea, la tecnología está a nuestro favor en este punto. Entonces, más gente ujú. está buscando ese despertar, más gente está buscando ese llamado. Las nuevas generaciones ya no están conformes con el vivir como zombies, ¿no? Día con día ir a trabajar. O sea, justamente el otro día vi un video de una persona de recursos humanos que decía, las nuevas generaciones ya no quieren trabajar, ya no duran en sus trabajos. ¿Sabes por qué es eso? Porque El estándar. es el llamado del Ajá. ser. No es decir, la vida va más allá del trabajo, la vida va más allá estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque tristemente vivimos en una sociedad donde el trabajo nos ha hecho zombies. Entonces, es el mismo llamado a decir, es que la vida va más allá del trabajo, la vida va más allá de tener que tener los millones, ¿no? Entonces, la evolución está sucediendo y el despertar y se va a ir abriendo cada vez más y se va a ir cada vez haciendo mucho más rápido, porque nada más fíjate en los últimos 5 años, de la pandemia para acá, tan solo eso, Ujú. la pandemia para acá, el despertar y la evolución que hemos tenido ha sido rapidísimo y se va a ir mucho más porque ya al principio lo que costó trabajo y que se viene justamente la semilla fue sembrada de los maestros que estuvieron anterior, ¿no? Y uno de ellos que todos conocemos es Jesús, ¿no? Él puso la semilla y poco a poco, año tras año, se fue generando, ¿no? Esta bola de nieve y ya llegó un punto en donde la bola de nieve ya es lo suficientemente grande que ya empieza a moverse por sí sola. Y entonces el proceso acaba de ser más rápido. Entonces, por eso les digo, estamos en el mejor momento porque vamos a experimentar ese cambio nosotros, pero también hay que darnos cuenta y generar esa conciencia, ¿no? Por eso yo estoy haciendo esto, por eso se me pidió que yo abriera este taller precisamente a todos. ¿Por qué? Porque entre más personas hagamos conciencia del papel que nos toca individualmente, deja de pensar en el colectivo, individualmente. En Sí, claro. consecuencia, se va a hacer este despertar colectivo, pero solamente lo puedo hacer desde el yo individual. Y por eso Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Empieza por ti, porque a medida de que tú seas el cambio, entonces vas a ser esa velita que va iluminando a otros o va inspirando a otros a ese mismo cambio, ¿no? Carlita, muchas gracias. Con gusto. A ver, déjame leer por aquí lo que puso Vero. Dice, al final de despertar es la oportunidad que tengo en este momento. Sabes que tiene un mes que compró los 4 libros de conversaciones de Dios y mira, estoy aquí. Esta lectura semanal es una bendición. Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto. Pues ese es el objetivo al final del día, ¿no? O sea, yo también este libro ya lo tenía antes y no lo había leído, ¿no? Hasta que, o sea, el maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces, pero cada vez son más, cada vez somos más los alumnos que estamos listos para este despertar, ¿no? Y el objetivo es, como dice el libro, en cada momento, en cada situación, elige tu mayor grandeza. Maye, te escucho, creo que quieres decir algo. Gracias, buenas noches a todas Buenas y a noches. todos. Bueno, yo creo que sí, obviamente sabemos que desde los, no sé, 60, 70, pues ya venía como hablándose un poquito de este despertar, pero obviamente no teníamos la tecnología que hay ahora que acelera como todo el conocimiento y todas las dos posibilidades de despertar. Quizá no era el momento para todos y hoy lo es, ¿no? Ahora, lo que yo entendí es que los huracanes, todo esto es algo que va a suceder y creo que si no entendí mal, no solamente es una conciencia, sino también es cíclico y también es una forma de limpiarse el universo, ¿no? Bueno, en este caso la Tierra, porque pues tiene que haber este cambio y esta reflexión.
A lo mejor lo que sí podríamos parar con la conciencia y con el despertar de todos, a lo mejor son las guerras, el hambre, eh, y todo este tipo, pero las cosas naturales sí siento que no. Digo, y puede ser que en gran medida que sí, como cuando pensamos todos que va a temblar el 19 de septiembre, lo volvemos como un tema un poco colectivo, ¿no? El miedo y todas estas cosas. Y Sí, bueno, ajá, perdón, dime. no, entonces, como que es una parte de todo, pero también creo que por la tierra también se va depurando con estas cosas, a lo mejor sí como es una tragedia, pero depura y cambia y rompe estructuras y vuelve a empezar y crea o también otros lazos, otras conciencias, porque de no haberlas, como bien dicen, no venimos, no es una escuela, no venimos a aprender, sino venimos a recordar quiénes somos y a partir de recordar empezar a co-crear, ¿no? Pues con el creador de todo lo que es. Ahora, de este punto al otro punto que decías, es un poco como mi yo cuántico, o sea, en el que estoy, o sea, yo ya existo también en esta otra parte paralela y es un poco como mi yo cuántico del futuro. A ver, vamos primero con el punto uno, antes de que se me olvide la idea. Sí, sí, no, o sea, como bien dices, o sea, sí, al final del día la naturaleza está viviendo un punto cíclico, como bien decía el libro, que es esta parte de, como bien dices tú, se está limpiando, que no es más que lo que hace nuestro cuerpo con las enfermedades, ¿no? O sea, las enfermedades son no más que este también ciclo en donde está depurando aquello que tú emocionalmente no pudiste depurar, ¿ok? Entonces, lo mismo sucede con el planeta Tierra. Pero si todos vibramos en despertar, ya no hay nada que depurar, no hay nada que limpiar. Entonces, cambia la conciencia cíclica. Y esto, insisto, lo van a ver y se explica mucho más conforme vamos avanzando, muchas cosas se van explicando más. Pero dice, cuando tú tienes el poder, cuando abres a tu despertar, eres un ser ilimitado y entonces incluso puedes tú, como, o sea, como conciencia global, podríamos nosotros incluso generar o manifestar, si lo quieres poner de una forma, incluso el clima, decir, ok, queremos que se mantenga el clima de esta forma, las circunstancias, etcétera. O sea, al final del día tenemos que recordar que somos creadores y que no hay límites. El límite está aquí porque no lo queremos ahorita. Pero bueno, el libro, insisto, lo voy a ir explicando poco a poco y conforme vayamos avanzando, se van a ir abriendo y vamos a ir entendiendo más cómo funciona todo eso. Pero la verdad es que el libro está bien escrito, las cuatro versiones, para ir como paso a paso y ir abriendo la conciencia a una conciencia de apertura y podértelo creer, ¿no? Entonces, eso número uno. Número dos, de los dos puntos, ¿te refieres a esto que yo decía? Sí, Ok. Sí y no. O sea, con la explicación que di, no me refería a con esto, con el yo cuántico, pero al final del día, en el desdoblamiento, sí ocurre lo que se le llama el yo cuántico, que al final del día depende cómo lo veamos como el yo cuántico. O sea, si tú lo estás viendo como el yo cuántico, porque el yo cuántico en algunas teorías se habla que es el espíritu, ¿no? Que es el yo, mi yo metafísico, que el yo metafísico es el yo en espíritu, entonces en esa conciencia sí, pero si estás hablando, que era lo que decías, de mundos paralelos, entonces no precisamente me refería en este punto, pero también todo eso se habla más adelante. Entonces, poco a poco lo vamos a ir entendiendo más. vale, gracias. Y nada. Listo. Bueno, pues ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda que quiera decir, mencionar? ¿No? Bueno, pues nada, pues mi invitación a que sigan leyendo el libro. Eh, yo voy a seguir, de verdad también los videos que estoy mandando en los grupos de TikTok y todo esto son recordatorios. Muchas cosas salen de aquí, muchas cosas salen de otros libros, de constantemente estoy leyendo, estoy estudiando. Ahorita estoy leyendo eh, en promedio 4 libros al mes, estoy tomando varios cursos. Entonces, de todo esto
voy compartiendo, ¿vale? Entonces, tómense el tiempo, de verdad, lo hago con todo el cariño, pero también tómense el tiempo ustedes de ver los videos, de escuchar, si pueden leer ustedes, seguir leyendo el libro ustedes, como les decía, y ustedes generar esa conciencia y después repasarlo aquí en clase, es maravilloso, porque recuerda que solamente retienes el 5% de la información que se te da. Entonces, para poder retener necesitamos la repetición, constantemente repetir, repetir, repetir. ¿Ok? Entonces, trata de hacer ese hábito. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos vemos el siguiente lunes, igual a la misma hora. Y bueno, ya nos quedamos entonces en la página número 19, ¿vale? Para que lo anoten por ahí, por si se me olvida a mí. Nos vemos, que tengan una maravillosa noche. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye bye.